Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas. El día de hoy nosotros vamos a comenzar un nuevo proyecto que se va a tratar principalmente de un cuento animado. En este cuento animado va a tener características las cuales hemos aprendido a desarrollar por medio de las herramientas de PowerPoint. A continuación les voy a mostrar el paso a paso para poder generar nuestra primera parte de este cuento. En primera instancia, nosotros vamos a tener que escoger dos personajes, ¿ya? Estos personajes pueden ser imágenes sacadas de internet, de donde usted estime conveniente y los personajes que usted quiera. Por ejemplo, yo acá tengo un ejemplo a la redundancia muy simple, que estos serían mis dos personajes, ¿ya? Un gato, un perro, una luna, un sol, en fin. Luego de eso tengo que considerar que cada diapositiva va a ser una escena del cuento. Nuestro cuento va a tener 10 escenas. Eso quiere decir que va a tener 10 de estas de acá. Lo primero que te dije cuando comenzamos a trabajar con PowerPoint era que cada una de estas diapositivas es independiente una de la otra, ¿ya? Eso quiere decir que en esta diapositiva, por ejemplo, va a ir la primera parte o el primer diálogo, el primer texto de mi cuento. Por ejemplo, en la primera diapositiva debería ir la portada de mi cuento, ¿cierto? El título, imágenes, ¿verdad? Con movimiento, que eso es lo que vamos a ir trabajando de a poco. Y de ahí en adelante tengo que considerar las otras siguientes 9 diapositivas, las cuales cada una de ellas me va a poder representar, ¿cierto? Una escena de mi cuento. Este cuento claramente es inventado o creado por ti. Número 3 dice, cada diapositiva deberá tener un fondo dependiendo de tu gusto, de tu idea. Vamos a hacer un ejemplo acá. Esta es mi diapositiva. Yo ya tengo mis personajes, ¿cierto? Vamos a recordar cuál es el paso, ¿cierto? Para poder trabajar con estos fondos y estos formatos, ¿ya? Después dice, número 4, los textos o estrofas deberán dividirse en cada diapositiva y no deben sobrepasar las 10 líneas. ¿Qué quiere decir? Que cada diapositiva, esta es una diapositiva, ¿cierto? Tiene que tener un texto, ¿ya? Y el texto tiene que ser bastante breve, dice que no debe sobrepasar las 10 líneas. Si tu texto por diapositiva es de 5 u 8 líneas, eso ya es suficiente, no debería ser más que eso. Ahora, si tú consideras que en tu texto falta un poco más de información y tienes que agrandar o extender un poco más este texto, no hay problema. Pero vamos a tratar siempre de mantener un margen de 10 líneas para que tampoco sea un trabajo tan tedioso. Y finalmente tenemos que recordar que cada uno de nuestros objetos, nuestros elementos, tanto imágenes como texto, deben tener animación. Para eso vamos a recordar lo siguiente. Tenemos los personajes, ¿cierto? Dice que cada uno de los personajes puede ser escogido por ti, ¿cierto? Y no necesariamente tiene que ser la misma estrella para todos. Me explico. Si yo en una parte del cuento tengo estos dos personajes, ¿ya? Yo quiero, por ejemplo, que esta estrella esté durmiendo. Yo puedo buscar una imagen de una estrella durmiendo. No necesariamente voy a tener que ocupar siempre la misma estrella. ¿Se entiende la idea? En el caso de la luna, por ejemplo, la luna también puedo escribir luna almorzando o luna comiendo. Y me va a salir otra imagen de otra luna comiendo, que es lo que yo necesito para mi cuento. Y eso no va a ser problema alguno. Luego de eso nos vamos a ir al fondo. Dice que tienes que recordar que para poder crear un fondo yo tengo que tener una imagen. ¿Te acuerdas? Yo tengo que buscar una imagen de internet como estas de acá. Yo puse estos dos ejemplos, ¿cierto? Y cada una de estas imágenes yo tengo que guardarla en el computador como imagen. Si queda guardada, quiere decir que yo voy a poder hurguetear, ¿cierto? Y poder ir trabajando de una manera más simple. Me voy acá y voy a dar el ejemplo. Botón derecho, ¿cierto? Formato de fondo. Y en la parte de acá donde dice relleno, yo voy a rellenar con imagen o textura, ¿cierto? Hago clic y me voy aquí, mira. Archivo. ¿Te acuerdas? Y ahí yo empiezo a buscar mi imagen. Por ejemplo, yo esta imagen la guardé en el escritorio para tenerla más a vista. Acá está. Esa. Y voy a poner insertar.
¿ya? Y ahí yo quiero, si quiero que todas mis hojas, todas mis diapositivas tengan este fondo, si no yo solamente dejo en la diapositiva que estoy ocupando y digo cerrar, y ahí ya me quedaría mi formato de fondo. Ahí estaríamos con la segunda parte lista. Y la tercera parte importante, y no debemos olvidar, y para eso hice un ejemplo mucho más específico, es la animación. Yo no puedo animar si no tengo elementos, ¿ya? Me voy entonces, ejemplo, acá yo tengo mis dos objetos, acuérdate que estos eran mis dos personajes. ¿Cómo yo lo voy a animar? Aplico aquí en animación, ¿cierto? Y me sale bloqueado, ¿por qué? Porque yo no tengo nada seleccionado. El hecho de que yo seleccione un objeto quiere decir que yo le puedo dar movimiento, ¿ya? Te quiero contar una trampita que no te había contado el otro día. Yo quiero acá agregar animación, mira. Y creo que en tus computadores más modernos quizás lo vamos a encontrar, mira. Mira qué choro. Puedo transparentarlo. No sé, no me gustó. Puedo hacer, por ejemplo, que... Ah, otra cosa, mira. Nosotros acá en la parte de... A ver, voy a eliminar eso. En la parte de acá nosotros teníamos animación de entrada. Pero si yo me voy aquí en agregar animación, yo también puedo hacer que mis objetos se vayan del cuento. Mira. Mira qué entretenido. ¿Te fijas? Y es ahí donde tú puedes regodearte todo el rato para poder... Mira, y se va. Y este no se, y se va. Acá yo puedo, por ejemplo, dar una trayectoria. Si quiero que vaya hacia abajo. Si quiero que tenga este tipo de trayectoria. En fin, lo seleccioné. Pero en el fondo es para tenerlo. Y mira, yo puedo ir modificando la trayectoria si quiero que el salto sea más inclinado, no sé. Ahí, mira, ¿cachai? Ahí tú vas haciendo que este movimiento sea mucho más amplio. Si a mí no me gusta nada de esto, recuerda que tú puedes ir eliminando, ¿cierto? De a poquitito, ¿ya? Y ahí ya le quitamos la animación a los elementos. Jóvenes, cualquier tipo de pregunta que usted tenga que hacer, nos vamos a hacer ahora en clase, ¿ya? Que estén muy bien.